Hemos bajado del Triforio. Así Rubén. es. Y ahora vamos, como hemos dicho, al corazón Al corazón de la catedral. de la catedral. Bueno, no hay ninguna catedral que tenga algo así. O sea, por norma, tú Sí, eres sí. de la rama académica, a mí me gustaba darle la mirada mágica. Las catedrales eran más que templos. Ahora es. contaremos algunas cosas más. No había bancos, no había luz eléctrica. Claro, efectivamente. En el interior había vida, había mercado, había ganado. Eran como calles techadas, por eso tenían Había esas... perros, había gatos. Claro, Sí. solamente se hacía el oficio en la parte del coro, el oficio religioso, pero tiene otra característica. Normalmente se erigen sobre lugares que ya eran sagrados desde tiempos remotos, muchas de ellas en antiguas mezquitas mayores, otras en templos romanos. León está sobre un ninfeo, Burgos sobre un conjunto megalítico, Ajá. pero aquí se prorroga la sacralidad a lo largo de los siglos desde época Bacea, que es el origen de la ciudad de Palencia, sí. ¿no? Y en un lugar muy concreto, que es la cripta cueva de San Antolín, que es donde vamos. Muy bien. Venga, giro y vamos a descubrirla, porque esto no lo hay en ninguna otra parte de España, yo creo que tampoco del mundo, ¿no? Pues sí, es una cripta... Yo te sigo. Sí, es una cripta que hay restos de lo que fue un edificio romano, porque se ven unos grandes sillares, y ya en época visigoda, que tiene mucha importancia Palencia, es cuando se hace el martirium, ese martirium Romano. ya visigodo, Visigodo. reutilizando, es muy típico en el arte visigodo se reutilicen elementos romanos, ¿no? Venga, vamos a bajar. Y vamos a ver esa parte visigoda y luego la primera parte románica, que es realmente la Catedral de Palencia es un libro de historia del arte de piedra, hecho en piedra y madera desde época visigoda hasta el siglo XX. Vamos a ubicarnos para que cuando la gente venga aquí lo vea con otros ojos. Estamos hablando de que Palencia tiene sus orígenes en época bacea, cultura celtíbera. Estamos hablando del siglo IV-III antes de Cristo. Aquí ya se intuye que este lugar es sagrado. Estamos muy cerquita del río Carrión. En el siglo I antes de Cristo llegan los romanos. Y desde el siglo I antes de Cristo, vamos a decir que hasta el 3-4, que llega el Bajo Imperio, es un templo romano, seguramente dedicado a las aguas, al ninfeo, no se sabe. No se sabe muy bien, pero había restos romanos, sí, porque por toda esta zona, siempre que se han hecho excavaciones, siempre han aparecido restos romanos. Aquí, hace como 25 años, aquí enfrente de la catedral aparecieron restos romanos, y todo esto está lleno de restos romanos. Termina la época romana, llega la época visigoda y el rey Wamba decide construir aquí un santuario visigodo. Sí. ¿Por qué? No sabemos si el rey Wamba o otro rey. Lo que no cabe duda que es, vamos, más o menos de esa época. Bueno, si fuera Recesvinto, Wamba es el sucesor de Recesvinto. Recesvinto levanta a San Juan. San Juan de Baños, que lo tenemos a 10 kilómetros en Baños de Cerrato, que es del año 661, y esto pues es coetáneo a eso más o menos. Vamos a ir bajando vamos a ir viéndolo. Por este acceso que se hace en el siglo XVI, que lo hace el obispo Fonseca, un acceso muy bonito. Es decoración plateresca, ¿no? Y ahora contamos qué escenas se han grabado aquí, porque hay escenas de la vida de San Antolín, pero también una leyenda que ahora contaremos en su interior que marca la historia de la Catedral de Palencia y de esta cripta, ¿no? Bueno, nos quedamos en Wamba. Wamba, no sabemos por qué, se cree que es él, levanta ese martirium. Lo que vais a ver ahora, que os vamos a enseñar, que está ahí al fondo. Estamos hablando de un templo visigodo. Mira, aquí se siente una energía y una atmósfera muy especial. Es como si viajaras en el tiempo. Entonces, lo primero que estamos viendo es la parte que se amplía en época románica, del siglo XI, época románica. Ahora lo contamos. Vamos a hacerlo a la inversa. ¿Te parece? Vamos ahora a lo primitivo, al germen de toda la catedral. El corazón de la catedral es esta parte de aquí. Sí, todo esto que vemos. Lo que estáis viendo es arquitectura visigoda. Arquitectura visigoda, que el arte visigodo no deja de ser arte romano, pero abstracto, codificado, ¿no? Entonces, se utilizan columnas con capiteles corintios, pero degenerados. Se reutilizan materiales romanos en esta parte. Estos grandes sillares, por ejemplo,
Fíjate estos silleres tan gruesos. Todo esto es del antiguo templo romano que había aquí y se reutiliza para construir lo que estáis viendo, el templo visigodo. Esta parte de aquí, claro, por detrás está todo caído, ¿no? Ahí por detrás habría un espacio, supuestamente, donde estarían las reliquias del mártir, la confesión, ¿no? Wamba es el que trae las reliquias de San Antolín desde Francia. ¿Está confirmado eso o no es él? Seguramente se traen ya en el siglo XI. O sea, las trae Sancho III. Sancho III, vale. Sí, para restaurar la diócesis. Y aquí habría pues reliquias de un mártir, no se sabe... La pregunta... Claro, esto es muy académico, pero para los que somos curiosos buscadores, a ti también te va a gustar. ¿Qué tiene Palencia? Era tierra de godos, pero ¿qué tiene Palencia para que dos reyes aquí construyan dos templos importantes? Uno es Recesvinto con San Juan y Wamba es con este. Es decir, ¿qué habría aquí? ¿Qué tiene Palencia que se nos ha olvidado, pero que para ellos era súper importante? Porque podían haber elegido cualquier otro lugar de la península. Ciertamente, la suerte que tiene Palencia es que se han conservado los templos, porque seguramente en otros lugares había templos, pero no se han conservado, porque se han conservado siempre edificios pequeños visigodos, siempre pequeños. Quintanilla de las Viñas en Burgos, aunque está discutido, San Pedro de la Nave en Zamora, son templos pequeños, Santa Coloma de León de Orense, San Juan de Baños, que es un templo pequeño, pero aquí en la catedral, que es un sitio más porte, se ha conservado una parte, pero esto sería muchísimo más grande. Pero se ha ido perdiendo. La suerte que tiene Palencia es que se han conservado dos edificios visigodos dentro del prerrománico, que no hay tantos. No hay. En Cataluña, en Tarrasa, hay un complejo también muy bonito, ¿no? Pero, como digo, son cosas pequeñas. Y aquí se ha conservado. Y aquí en Palencia, pues tuvo mucha importancia el obispado, desde siempre, ¿no? Y muchos de los obispos de Palencia fueron a los famosos concilios de Toledo, en Toledo, que era la capital de los visigodos. Entonces, la suerte que tiene Palencia es que he conservado dos ejemplos, pero en todos los sitios había edificios, ¿no? En Toledo, claro, que era la capital. Se ha conservado también restos. Pero hay Santa María de Melque, es otro edificio. Otro edificio donde supuestamente estuvo el Arca de la Alianza y estuvo el Arca Santa de la Catedral de Oviedo antes de la invasión musulmana. Y es otro de esos edificios, claro, se conservan los edificios pequeños. ¿Qué pasaría si se hubiese conservado el edificio visigodo original? Pues claro, sería un edificio de más porte, de mucho más porte. Entonces, bueno, la suerte es esa, que se han conservado aquí en Palencia dos edificios, pero en todos los lugares de España seguramente habría edificios, ¿no? Estamos en la parte visigoda y ahora en este recorrido, como si fuera un viaje de Dante, el del noble héroe de la oscuridad hacia la luz. Bueno, claro, después de Henry Wamba pasan los siglos, pero cuenta la leyenda, la tradición, que allá por el siglo XI, el rey Sancho III estaba por estos lares cazando, que de repente ve un jabalí. Todo esto estaba lleno de árboles, que se mete como en una especie de rocas y de cueva. Hay diferentes versiones. Una le dice que cuando llega a ese lugar se queda paralizado. Hay otra versión que dice que cuando va a cazar el jabalí su brazo se queda paralizado. Hay otra versión que dice que aquí encuentra las propias reliquias de San Antolín. El caso es que un hecho prodigioso hace que Sancho III descubra los restos del santuario visigodo. No sabemos si las reliquias o no, vamos a dejarlo ahí en parte de la leyenda, y que construya la catedral románica. Eso es. Bueno, es una leyenda para justificar la antigüedad del lugar. Claro. Y la cristianización, como tantas otras hay en nuestra España mágica. Porque realmente es con Sancho III cuando surgen las reliquias. Entonces, para justificar que las reliquias llevan aquí mucho tiempo, aparte esta leyenda, es una leyenda que aparece en muchos sitios. En Nájera también aparece una historia. Sí, con la Virgen de la Jarra o de las Azucenas. Pues en este caso es el rey Sancho III. Claro, hay que tener en cuenta que muchos se preguntan ¿qué hace un rey de Pamplona por estos lares? ¿Qué hace por Palencia? Porque bueno, lo que es la zona de Castilla, que va desde el río Cea hasta el río Pisuerga, pues era una zona de confrontación del reino de Pamplona, el reino de Navarra, con el reino de León. Nuestra historia es el auténtico Juego de Tronos. Podrían hacer una serie fascinante. Totalmente. Oye, sería
siempre he tenido las dudas. ¿Esta nave central sería parte de la catedral románica o no? No, esto sería una ampliación de la cripta. De la propia cripta. De la propia cripta. Habría que entender que cuando en el siglo XI, 1034, Sancho III restaura la diócesis, hace esta ampliación y haría seguramente un edificio superior. Superior. Vale. Y luego, en 1219, se consagra la catedral tardorrománica. Tardorrománica. Y después la actual es la gótica. Ahora vamos por allá. El último detalle para terminar este vídeo enseñando el corazón. El pozo. Sí. El pozo con el agua de San Antolín. Volvemos a tener elementos muy mágicos. Cueva, pozo. Bueno, aquí la tradición dice que el día de la festividad de San Antolín la gente venga a beber agua por sus supuestas, presuntas propiedades curativas que tiene, ¿no? Y se sigue haciendo, ¿no? A día de hoy. El 2 de septiembre pues, se empieza a beber el agua del pozo de San Antolín. Sí, al igual que en San Juan de Baños hay una fuente. Hay una fuente también para beber agua. Siempre el agua tiene ese carácter taumatúrgico, mágico del lugar. Porque esa agua de San Juan de Baños, cuando el mayor recibimiento se curó de unas dolencias que tenía, ¿no? Entonces siempre tiene ese carácter. Y aquí el 2 de septiembre se viene a beber el agua. Hoy día ya no se saca el agua del pozo, hasta hace 4 o 5 años. Hoy día ya se da agua directamente normal, no voy a ser bueno. Y bendecida, pero hasta hace 4 o 5 años se sacaba el agua y se bendecía. Vamos a seguir con este recorrido por la Catedral de Palencia, la bella, conocida y reconocida. Rubén, seguimos con este viaje, salimos del mundo de las sombras. Sí, y vamos al cielo estrellado de las bóvedas. Hemos pasado templo baceo, templo romano, templo visigodo, te acompaño, templo visigodo, templo románico. Y en el siglo XIV surge esto. Y ahora contamos algunas singularidades recorriéndolo. Por cierto, que os lo decíamos al principio, en esa decoración plateresca lo que hay reflejado es pasajes de la vida de San Antolín y la leyenda prodigiosa del jabalí con el rey Sancho III. Pero ahora empezamos otro recorrido. La catedral gótica conocida y reconocida.